dando así continuidad a todo el proceso del desarrollo en la infancia. No voy a hacer una mayor presentación de la profesora. La cantidad de personas en sus presentaciones habla de su reconocimiento en la facultad. Solo quisiera decir que es profesora titular del Departamento del Movimiento Humano, raptada por el Departamento de Pediatría responsable de este espacio. Así que lo que nos espera es un delicioso desayuno lleno de conocimiento científico y experiencia que espero todos disfrutemos mucho. Bienvenida, profesora Karin. Muchas gracias, profe Nubia. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Creo que efectivamente sacar los espacios para conversar sobre los temas que nos gustan, que nos apasionan, pero que además son una necesidad para el país en estas condiciones en que estamos, es siempre un valor agregado que tenemos como profesionales de la salud y pues nada, agradecerles el estar acá. El día de hoy, ya la vez pasada conversamos sobre los niños en edad preescolar, niños y niñas en edad preescolar. Hoy vamos a centrarnos en la edad escolar, me voy a tomar la libertad de traer 3 diapositivas de la vez pasada, no crean que va a ser exactamente el mismo contenido, pero quiero retomar con esas 3 diapositivas, digamos que llamando la atención sobre cómo la pandemia, con las medidas de aislamiento físico y social a las que nos obliga en este momento y las medidas de confinamiento en casa, pues han desarrollado, han afectado el desarrollo de los menores de edad en toda su extensión, con un alto impacto para niños y adolescentes en niveles de cognición y salud mental, de desarrollo físico, de desarrollo, control de aprendizaje motor. Y pues en todas las edades vamos a tener algunos niveles de afectación. Nos hemos centrado dentro de estas 3 conferencias, nos vamos a centrar en la parte preescolar, escolar y en la siguiente centraremos en adolescentes. Hoy, como les decía, vamos a conversar sobre todo lo que es el aprendizaje, el desarrollo, el control y cómo se afecta en los escolares que están contemplados de 6 a 12 años. La UNICEF habla de cómo el 99% de los niños del mundo vive con algún tipo de restricción del movimiento relacionada con la pandemia. El 99% es una gran cantidad, son todos los niños casi. Y es de ese 99, el 60% vive en países que plantearon la estrategia de aislamiento total o parcial como manejo para esa pandemia. Los niños no solamente están expuestos al COVID, es una de las poblaciones que ha estado ampliamente afectada por el COVID, sino que los niños y niñas que en esta época de la vida están pasando por cambios muy significativos relacionados con la edad, cambios funcionales que van mejorando con el proceso de edad a través de las experiencias vividas, de la interacción con el ambiente y de la interacción con la tarea, pues van a tener alterados o, digamos, modificados los cambios que relacionados con su edad, tanto en niveles cuantitativos como en niveles cualitativos. Estamos hablando de modificaciones en sus procesos de crecimiento, como en sus procesos de desarrollo, de movimiento y de aprendizaje como tal. Y esas son cosas que debemos contemplar desde la perspectiva de las profesiones de la salud que nos dedicamos a trabajar con el bienestar y la salud de las poblaciones, y en especial con el bienestar y la salud de los niños, porque son elementos que tendremos que estar previniendo o trabajando a través de las estrategias que diseñemos para llegar a ellos. Durante todo el ciclo de vida, las modificaciones que se van presentando, tanto físicas, motoras, cognitivas, sociales y emocionales, se van a ver alteradas, se van a ver modificadas, se van a ver disminuidas o hiperactivas, de acuerdo a las restricciones que en el ambiente se presenten. Las restricciones son de carácter individual, relacionadas con la misma persona, con el mismo niño o niña que estamos formando y desarrollando en el transcurso de la vida, como por experiencias vividas, restricciones del contexto, especificidad y complejidad de actividades que hoy por hoy, en el momento de la pandemia, son una realidad.
En este tiempo de pandemia, donde los niños en edad escolar de por sí ya venían por los hábitos de vida cotidianos practicando menos actividades físicas y permaneciendo muchas más horas frente a computadores, en este tiempo de pandemia pues ha disminuido en aproximadamente un 70% o más la actividad física regular que este niño desempeñaba, haciendo aún más notoria la inactividad física. Es decir, que en el tiempo pospandemia tendremos los resultados acumulados de la inactividad física, tanto en el desarrollo motor, en las transformaciones del desarrollo motor, como también podemos estar expuestos a algo que vamos a llamar una pandemia, pero de desacondicionamiento físico. Una pandemia que puede llevar a costos muy altos en el desarrollo de los niños y en sus posibilidades futuras. El aislamiento físico y social dado por el COVID-19 en los niños escolares generan alteraciones del desarrollo en todas sus dimensiones, tanto en el nivel motor y físico como en lo cognitivo, en lo psicológico y en lo social. Y hay una serie de factores que determinan que esta alteración del desarrollo se presente. Una es que hay un aumento de la ingesta y está demostrado que en procesos de aislamiento o en medidas de aislamiento hay un aumento de la ingesta de alimentos ricos en grasas y azúcares. Esto se debe a dos factores. Los niños presentan más ansiedad, por un lado, y segundo, tienen más cercana la fuente de alimentos tipo galguerías o dulces o harinas que generan un aumento de la dependencia de estos elementos. Eso hace que los niños puedan subir mucho más fácilmente de peso y genera además el bloqueo de algunos de los receptores de neurotransmisores que tiene que ver con el control de la actividad y con el control de la ansiedad. Por otro lado, tenemos una restricción o disminución del movimiento y la actividad física dado por varios factores. El primero es por el espacio mismo, estábamos encerrados. El segundo es porque no tenemos la posibilidad de interactuar con otros. Y el tercero, fundamentalmente, por unos hábitos familiares. En las familias, normalmente, cuando se está en casa, se está quieto, se está o sentado o acostado, viendo televisión o leyendo en posiciones sedentes, que genera que eso lleve a disminución de la actividad física. Pero además, hoy por hoy, se trasladó para los niños y niñas la escuela a la casa. Eso significa que tenemos unos horarios en los cuales los niños se sientan frente a la pantalla, sus papás a veces acompañan, a veces no, pero lo cierto es que este niño va a estar mucho más tiempo quieto, mucho más tiempo en posiciones sedentes o en posiciones en las cuales la gravedad no favorece su proceso de desarrollo. El tercer nivel es que hay una restricción o disminución del contacto social con otros niños. El contacto social durante la época escolar es uno de los elementos fundamentales, es donde construyo mi respeto hacia el otro, donde construyo mi identidad y respeto la identidad del otro, razón por la cual este nivel de desarrollo en la interacción con los individuos y con las sociedades se está viendo limitado, e igualmente está limitado el relacionamiento con procesos de autoridad externas a la casa. Esos procesos de autoridad externas a la casa me permiten a mí crear hábitos comportamentales que después se verán afectados en el momento en que tenga que volver a reintegrarme a la sociedad. Eso nos pasa a todos, no solamente a los niños. Hoy por hoy, pues todos estamos haciendo en nuestro nicho de casa lo que en mi nicho de casa se me permite, pero no tengo ninguna de las restricciones sociales o ambientales que se darían en los conglomerados sociales. Razón por la cual habrá un nivel de lo que llamemos patrones de conducta o hábitos de conducta que tendremos que estar mirando en la interacción con los niños en proceso de aislamiento. El otro factor que incide en la alteración del desarrollo es la disminución de los momentos de juego activo y efectivo. Dadas las condiciones, padres de familia están trabajando desde casa, los niños están aislados, no tienen con quién interactuar. Muchos de los hogares son hogares solamente con un niño o máximo dos, cada uno en sus esquemas de trabajo y de educación, pues seguramente el juego activo y efectivo va a ser mínimo y eso genera una pérdida de relacionamiento con el ambiente, con el contexto y con las demandas de contexto que es necesario reemplazar a través de algunas estrategias como el plantear horarios específicos de juego con los niños en la casa.
hay una modificación o suspensión de la escolarización. En la mayoría de casos ha sido una modificación. Hemos pasado a estar en una interacción frente a una pantalla en la cual el niño no tiene que manejar su expresión corporal, no tiene que manejar su lenguaje corporal, el control de la emoción, el control de la ansiedad. Y eso genera igualmente algunos limitantes en los procesos de desarrollo de la personalidad y del control del temperamento. Ya lo decíamos, hay un aumento de tiempo expuesto a pantallas, lo que limita todo lo que es la exploración visoespacial y también disminuye la capacidad de sostenimiento de la cabeza en posiciones antigravitatorias, generando alteraciones no solamente en la postura en general por estar expuesto a condiciones de posición sentada prolongados, sino que lleva igualmente a una alteración de la relación visoespacial, de la relación visovestibular y de la condición de mantenimiento de las presiones diferenciales en tórax, cabeza y abdomen, generando una disminución en la capacidad efectiva de control postural. Hay un aumento de la violencia intrafamiliar, se tienen todos los datos y evidencia en los cuales en estos momentos de pandemia, en los cuales me veo obligado a estar en casa, las personas que tienen mal temperamento, que generan relaciones de dependencia violenta, aumentan el comportamiento. Eso puede hacer que muchos de nuestros niños estén expuestos a violencia intrafamiliar, tanto física como psicológica, y eso obviamente se une a que a veces no hay control de la exposición a los contenidos a través de internet o televisión, que no son aptos para los niños, reproduciendo o aumentando aún más la exposición a estas condiciones de violencia. Y todo esto pues se une a unos procesos de ansiedad y depresión por la inseguridad, por la inestabilidad y por las limitaciones. La condición de aislamiento cambia entonces las posibilidades de desarrollo motor. Ese desarrollo motor que ya habíamos tipificado la vez pasada se da en 3 niveles, en niveles de crecimiento, de maduración y aprendizaje. En el día de hoy voy a tratar de centrarme un poco en todos los procesos de crecimiento de cada uno de ellos, pero desde una perspectiva mucho más biológica que la vez pasada. Pido excusas para aquellas personas que están mucho más centradas en el área de las relaciones sociales, pero quisiera que entendiéramos desde los principios básicos de lo que es el movimiento corporal y la actividad física, cómo se ve restringido las condiciones de desarrollo, entendiendo que el movimiento corporal, y quisiera hacer énfasis en eso, es uno de los elementos fundamentales para el desarrollo del individuo, de su personalidad, de sus posibilidades cognitivas y de su posibilidad de interrelación con el otro. ¿Por qué se puede afectar el crecimiento de las estructuras y la especialización funcional durante esta etapa etaria? Recordemos por un lado que durante esta etapa hay un proceso de especialización de estructuras y de tejidos y órganos muy importante dentro del proceso del ciclo vital normal. Sin embargo, como tengo durante esta época de aislamiento una disminución en la demanda de carga sobre las estructuras, carga que se da a partir de los juegos, de la carrera, del salto, de la exposición a diferentes demandas del ambiente, puedan tener disminuidas la cantidad de carga antigravitatoria, la posibilidad de cargas cíclicas y la actividad pliométrica. Estas condiciones de cantidades de carga antigravitatoria y demás hacen que yo tenga una disminución de carga en el tejido óseo y por lo tanto, este tejido óseo que en esta época se está especializando en los grados de rigidez, en los grados de plasticidad y en su respuesta viscoelástica, va a disminuir la síntesis de deposición de colágeno efectivo y eficiente para esa carga mantenida. El sistema muscular va a presentar atrofia en un proceso de crecimiento que lleva a que esa atrofia genere imbalances alrededor de los ejes fundamentales de carga y genera alteración en ese equilibrio que permite la construcción de estructuras que sean eficientes en el traspaso del peso corporal a través de ellas y de la respuesta antigravitatoria que se tiene que tener para manejar ese peso corporal en diferentes condiciones de impulsos, frenados y demás dentro de la actividad física general. Esto lleva igualmente a que haya un aumento del gasto cardíaco, porque como hay un proceso de desacondicionamiento de los tejidos que soportan
El gasto cardíaco es mayor para poder suplir las necesidades de demanda de cualquier tipo de actividad y hay una disminución en la oxigenación de los tejidos que hace que se disminuya la posibilidad funcional de los tejidos conectivos de adaptarse a las demandas. Estos tejidos ya no van a tener tanta disponibilidad de ATP para poder reorganizar y producir las proteínas fibrilares, colágenas y no colágenas necesarias para que estos sistemas musculoesqueléticos funcionen de manera adecuada y generen la resistencia a las cargas necesarias para una actividad funcional. Perdón. Y eso, unido al proceso de desacondicionamiento, hace que haya un aumento de gasto cardíaco y de energía. Esta disminución de capacidad de resistencia tensil en las estructuras colágenas, en general en todos los sistemas relacionados con el tejido colágeno, hace que el niño y sus tejidos y órganos tengan una menor capacidad de adaptación, puedan tener cambios plásticos negativos, hago énfasis en esto, no todos los cambios plásticos, es decir, no todas las deformaciones de la estructura corporal son negativas, pero en este caso pueden llegar a ser negativos porque tengo menor capacidad de resistencia, puedo generar deformaciones plásticas en la estructura esquelética y atrofia de la estructura muscular, disminuyendo mi capacidad funcional total. Recordemos que esa capacidad funcional es la que le permite al niño explorar el ambiente, relacionarse, aprender. Y por lo tanto, esta disminución de la demanda de carga física va a llevar a que el niño, por el mantenimiento de posturas sedentes por largos periodos de tiempo, haga una redistribución adecuada del tejido graso. Esa redistribución inadecuada del tejido graso, recordando que el tejido graso no es solamente una condición negativa para la estructura, va a llevar a un aumento de la posibilidad de obesidad. Perdón un minutico. Voy a pasar a esta un poquitico porque me quedó desordenada. Entonces, esa concepción errónea del tejido graso de que es algo negativo, en los procesos de crecimiento, ese tejido adiposo juega un papel importante en el almacenamiento de energía y en recursos para la transformación de órganos, tejidos y sistemas. Recordemos que desde el momento del nacimiento, más o menos hasta los 8 años de edad, tengo un rápido incremento de la grasa, tanto en niños como en niñas, con una distribución de la grasa que cambia durante el proceso de crecimiento. Fundamentalmente, en la niñez, en esta época, esta grasa se acumula alrededor de las vísceras y esta aumenta mucho más rápidamente que la subcutánea. La grasa subcutánea disminuye normalmente hasta los 6 y 7 años de edad y la disminución de la actividad física antigravitatoria disminuye esa grasa interna y la disponibilidad de energía para la especialización. Es decir, que un efecto fundamental de estas condiciones de aislamiento es el cómo se ha generado una condición de distribución diferente de la grasa, generando menores recursos para el trabajo físico y la acomodación. Y estas condiciones son las que van a llevar a un aumento de la obesidad en escolares, que hoy por hoy ya es un problema fundamental de salud pública, pero claro, cuando combino alimentación inadecuada, disminución de tiempo de juego en espacio abierto, mayor tiempo frente a televisión, ordenadores y escasez de movimiento, este aumento de la obesidad es uno de los grandes problemas que tendremos que estar enfrentando, aumentando el riesgo de padecer en un futuro enfermedades crónico-degenerativas y limitando su posibilidad de desarrollo físico. Por otro lado, debemos recordar igualmente que esta disminución de la actividad física y disminución de la exposición a las demandas normales de movimiento corporal llevan a una disminución de funcionamiento, una alteración de funcionamiento del sistema hormonal, fundamentalmente de la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento tiene una relación directa con el nivel de actividad que los niños tienen, razón por la cual una disminución en esta hormona del crecimiento va a generar una alteración en los procesos de crecimiento de las estructuras musculares, esqueléticas y de especialización de estos tejidos. Y también esta disminución de actividad de demanda por falta de actividad física altera el desarrollo del sistema nervioso, fundamentalmente disminuyendo la velocidad de transferencia de información, es decir, haciendo que los timings de respuesta se alarguen
generando posibilidades mayores de caídas y de imbalances, y también se disminuye la especialización de la estructura cerebral dada por los procesos de especialización de conglomerados neuronales o de redes neuronales. Es decir, que está afectándonos el desarrollo y crecimiento desde las perspectivas que dan la información para todas aquellas actividades, tanto de desarrollo físico como de desarrollo cognitivo dentro del espacio. Pero igualmente este aislamiento puede llevar a afectar el desarrollo de habilidades motoras. ¿Por qué? En la etapa escolar, fundamentalmente el niño desarrolla todo lo que son los elementos para el control del balance, del equilibrio y de la estabilidad corporal. Desarrolla también todos los elementos de aceleración, desaceleración, el balance entre fuerza, potencia y velocidad, y el desarrollo y perfeccionamiento de locomoción, de las habilidades balísticas y de las habilidades manipulativas. Es en esta etapa donde el niño desarrolla, digamos, sus mayores habilidades y destrezas en términos del movimiento, y todas estas habilidades y destrezas tienen que ver, por un lado, en términos de lo que es el balance y equilibrio y estabilidad, con lo que es el manejo antigravitatorio y el manejo ortostático. Los procesos de aceleración y desaceleración tienen que ver con la exploración de los espacios, tanto abiertos como cerrados, pero fundamentalmente en abiertos, que hacen que yo pueda jugar, frenar, girar, acelerar y desacelerar, y que esto me permite un manejo del centro de gravedad corporal. La fuerza o la potencia y la velocidad tienen que ver con las diferentes actividades de demanda que se hacen, y todo esto lleva al desarrollo de estas habilidades de locomoción, balísticas y manipulativas necesarias para todas las interacciones que de ahí en adelante el niño haga en lo que defina es de su mejor, digamos, le brinda más placer o seguridad. Por lo tanto, estas condiciones de aislamiento en el cual yo tengo mantenimiento de posturas sedentes con una no demanda antigravitatoria interesante, altera el ortostatismo. El ortostatismo es aquel que me permite generar todas las relaciones entre el control de la gravedad sobre la estructura corporal y las relaciones vestíbulo-oculares, vestíbulo-auditivas, vestíbulo-sinestésicas y vestíbulo-olfativas. Todas estas condiciones dadas por los referentes alocéntricos en unión con el vestíbulo y del vestíbulo en unión con la gravedad es lo que le permite al niño desarrollar durante toda esta etapa escolar las respuestas de enderezamiento más integradas, la resistencia a cargas mantenidas durante el mantenimiento de posturas, la respuesta antigravitatoria, el control postural, el balance, la orientación espacial y la percepción espacio-temporal. Todas estas condiciones que ustedes ven al lado derecho de su pantalla son condiciones necesarias para que el niño pueda desarrollar el desarrollo de una imagen corporal adecuada, y a partir de ahí de una interacción entre cuerpo, ambiente y tarea que responda a las demandas específicas a las cuales está expuesto. Por otro lado, el desarrollo sensoperceptual, ya veíamos que están alteradas todas estas relaciones entre el vestíbulo, los demás sistemas alocéntricos y la fuerza de gravedad, pero también tenemos alteración en todos los sistemas alocéntricos. Estamos hablando del sistema visual, el cual, debido a que no tengo que explorar grandes áreas, ni tengo que moverme en espacios abiertos, fundamentalmente tengo una exploración visoespacial que se limita a una pantalla, puede ser inclusive a una pantalla de televisión grande, pero que no me permite realmente integrar todo el espacio que hay con los movimientos oculares debidos. Y esto lleva igualmente en esta época en que el niño desarrolla la percepción de profundidad del espacio a través de la exploración misma de esta relación entre vestíbulo, visión y acción, generando que los elementos que estructuran la percepción de profundidad de espacio y los elementos que estructuran las simetrías y asimetrías del espacio se vean limitadas por el uso de estas pantallas. Igualmente, está alterado el sistema auditivo. El sistema auditivo alocéntrico nos permite fundamentalmente la respuesta de ecolocalización, es decir, cómo a través
de las ondas sonoras que se producen en el espacio, a partir del movimiento de mi cuerpo en el mismo, a partir de la interacción con los otros, da unos elementos de eco que al llegar a mi cuerpo me permiten la construcción de mi imagen corporal en la modelación. Y por lo tanto, estas condiciones igualmente van a afectar todos los aspectos rítmico-temporales del movimiento corporal, haciendo que el niño no tenga simetrías en todos los sistemas apendiculares, estoy hablando de miembros superiores, miembros inferiores, ni estabilidad de movimiento que permita esa acción de péndulos invertidos a nivel de todos los sistemas axiales. Estoy hablando de tronco, cabeza y cuello. Igualmente tengo alterado el sistema sinestésico. ¿Por qué? Porque el sistema sinestésico es el que se encarga de darme información sobre la distribución de presiones y cómo a través de esa distribución de presiones en la estructura corporal genero las cadenas de movimiento, las cadenas cinéticas con las cuales voy a interactuar. Esta distribución de presiones y esta activación del sistema sinestésico a través de los receptores de carga y a través de receptores más especializados de terminaciones nerviosas libres, van a generar una alteración en este sistema, e igualmente debemos recordar que este sistema sinestésico tiene a través del circuito de Papez una clara vinculación con el sistema límbico, el de las emociones, el que maneja mi control emocional, razón por la cual voy a tener alterado tanto la ejecución del movimiento como la interacción a través de él y el control y la modulación de mi temperamento o de la emoción que me produce cada una de las acciones. Y por supuesto va a estar alterado todo el desarrollo sensoperceptual intermodal, las áreas de asociación donde se hacen las ponderaciones hebbianas, que me permiten a mí darle mayor o menor énfasis en cada uno de los elementos que llegan en los procesos de aprendizaje, pues va a hacer que esta alteración intermodal no sea tan eficiente y me altere todos los procesos cognitivos, el cómo me relaciono con el conocimiento, el cómo aprendo nuevas habilidades y el cómo transfiero ese aprendizaje de nuevas habilidades a todos los ámbitos de mi vida. ¿Por qué se puede afectar el desarrollo de la conexión y el aprendizaje, además de los elementos que acabo de nombrar? Recordemos que la relación entre cognición y acción es una clara relación demostrada ya en toda la parte de neurociencias. Es una condición en la cual mi cuerpo toma decisiones, mi cerebro toma decisiones sobre los movimientos y por lo tanto va a estar claramente relacionada con la construcción de modelos internos, la posibilidad de acción a través del movimiento, la toma de decisiones y el aislamiento el confinamiento en un espacio físico hace que estas condiciones o estas relaciones se vean alteradas, ya sea por procesos de disminución o por procesos de restricción que llevan a alterar las capacidades de funcionamiento motor. Miremos rápidamente esto. La cognición fundamentalmente hace referencia a todos los procesos relacionados con el pensamiento consciente y el pensamiento inconsciente, con la acción que se deriva de conocer y nos permite además adquirir conocimientos y con el manejo de la información y las representaciones mentales, trabajando fundamentalmente con la memoria y la estimulación sensorial. La mente, entendida como este procesador de información que lleva la información desde receptores sensoriales y de todos los elementos corporales, convierte en un esquema de comportamiento-conducta que a través de su utilización se va a convertir en un patrón de acción fija o modal, disponible y aprendido para la ejecución de movimiento o de cualquier proceso de aprendizaje, de cualquier habilidad o destreza. Son estas representaciones motoras las que van a estar entonces alteradas a partir de la disminución de información, de la no disponibilidad de información de algunos elementos, como por ejemplo, cómo manejo los espacios abiertos, los contrastes de luz, los contrastes de profundidad y demás, generando que se generen en estas representaciones motoras modificaciones. ¿Por qué modificaciones? Porque yo trabajo desde ese modelo interno que voy construyendo, que realmente se perfecciona hacia los 10 años, pero que voy construyendo durante todo este tiempo. Trabajo con la imaginación o con la idea desde esa condición motora y la comparo con la ejecución. Pero si mi modelo interno está limitado o modificado,
mi ejecución motora también. Desde esta representación motora, esta representación mental del movimiento, es que yo hago todos los procesos de planeación y otros procesos cognitivo-motores. Y esto se hace con una actualización que se llama una actualización en línea, una respuesta motora que se da en línea en el momento en que se presenta la demanda y se sobrepone a todos elementos de representaciones mentales que tengo de mi cuerpo, del espacio, de la tarea y de la emoción que se une a estas condiciones de acción. Y lo que hace el sistema en ese momento es un proceso de optimización, hacer coincidir esa planeación y esa idea mental de movimiento con la disponibilidad de imagen que tengo, y sobre esa imagen es que se adquieren nuevas habilidades motoras. Es decir, que si yo tengo limitados los procesos de información, porque fíjense bien, no tengo limitados los procesos de transferencia, pero sí los procesos de información, voy a tener una menor posibilidad de adquisición de nuevas habilidades motoras, limitando radicalmente la integración de estos elementos a mis posibilidades futuras de aprendizaje. Quisiera hacer énfasis en esto porque un niño en casa normalmente no explora los componentes posteriores, no explora los componentes laterales, ni explora los componentes rotacionales en términos del movimiento. Y eso le da una limitación en la percepción espacial. Y no los explora pues porque es muy difícil que yo esté saltando encima de los muebles, aunque hoy por hoy debería poderse hacer. Es muy difícil que yo esté corriendo hacia atrás en espacios donde tengo una gran cantidad de cosas que se pueden romper o con las que no puedo golpear. Y eso son cosas que debo transformar en el ambiente físico del niño en estos días para permitirle una mejor posibilidad de movimiento. Deberíamos estar abriendo espacios para que este niño pueda jugar con mayor facilidad dentro del espacio que tiene disponible. El hecho de que tenga una disminución en estos procesos de representación motora disminuye entonces, para concretar, la velocidad con que hago la ideación o imaginación del movimiento, la eficiencia de la planeación o ejecución motora, la disminución de la actualización en línea, que la hago a una menor velocidad, y esto genera que se produzca en términos del movimiento lo que se llama una mayor redundancia. La redundancia son esas múltiples posibilidades que yo tengo de responder a cualquier demanda, que normalmente por procesos de aprendizaje voy limitando a un set de disponibilidad de respuestas motoras que me va a permitir ser eficiente porque no voy a tener que pensar demasiado para seleccionar una respuesta ante cierto tipo de estímulo. Pero esta condición genera una mayor redundancia y disminuye la eficacia de movimiento del individuo. El aumento de la redundancia, más los procesos de desescolarización a los cuales está sometido en este momento el niño, lleva a que en los procesos de imaginería mental o motora, esa condición en las cuales yo hago una simulación mental de una acción sin la ejecución de una respuesta, esa capacidad que tengo de imaginarme, se vea un poco alterada o disminuida en posibilidades de ejecución y que se vean limitadas a lo que es el revivir sensaciones en presencia de estímulos externos, porque los estímulos externos han disminuido, que se vea disminuido de los procesos de imaginación visual, sinestésica, auditiva, entre otras, entendiendo que cada una de estas tiene propiedades distintas. Y recordemos que esos procesos de imaginería sinestésica pues aumentan la excitabilidad córtico-espinal, que me permite a mí generar un registro de las actividades que estoy imaginando o generando, que esa imaginación sinestésica determina igualmente una mayor precisión durante la duración de los timings, que son vitales en lo que es un movimiento funcional, y que esa imaginación visual forma parte del movimiento y genera la memoria de trabajo. Es decir, que cuando estoy restringida en el espacio, disminuyo mis posibilidades de imaginación mental motora y genero alteración por un lado en la memoria de trabajo y disminución en la posibilidad de ejecutar movimiento de manera efectiva y eficiente. Estas condiciones de representación motora, que tienen condiciones implícitas y explícitas como un conjunto de informaciones localizadas en redes neuronales, que ya decíamos que se han disminuido por la disminución de la demanda, en realidad se ha disminuido la generación de nuevas redes neuronales por la disminución de la demanda, donde la información se codifica constantemente en función de una labor a ejecutar y del objetivo a alcanzar, pues son las que determinan elementos relacionados con los tiempos de reacción. Recordemos que en los tiempos de reacción tenemos múltiples condiciones de tiempo de reacción, los tiempos de reacción de respuesta, de ejecución, de acción o
de selección de la información. Y estos tiempos de reacción son los que van a hacer que yo tenga una diferencia en los grados de activación de diversas regiones corticales, fundamentalmente de las cortezas parietal y frontal y del área motora primaria y de la corteza premotora, generando una lentificación en las respuestas y una menor precisión en la respuesta motriz. Esto solamente es para recordar que es entre la interacción de esta corteza prefrontal, parietal y frontal que yo genero los procesos de nuevo aprendizaje y genero las interacciones desde lo que es un movimiento planificado y la automatización de movimientos. Y que estas condiciones responden fundamentalmente a los estímulos que recibo del medio ambiente y cómo los transfiero a partir de estos sistemas de información que van a esta corteza parietal y generan las interacciones directas con la corteza frontal a partir del dorso, de la parte dorsal lateral y ventral medial. Es así entonces que el aprendizaje de movimiento en condiciones de aislamiento se va a ver alterado porque tengo por un lado una información menos disponible o menor en contenido, una percepción de la información que es viable que haya sido un poco lentificada y por lo tanto me va a alterar tanto la generación de respuesta como la capacidad de acción. Y esta condición de generación de nuevas imágenes en el cerebro de los niños y niñas en crecimiento se hace a través de la activación de nuevos circuitos ante demandas específicas del movimiento. Y durante los procesos de aislamiento, las demandas se han disminuido y han variado a unas condiciones diferenciales. La cantidad de experiencia, pues, han disminuido a no ser que de manera propositiva en los ámbitos de hogar se trabajen estas experiencias de manera propositiva para obtener este tipo de proceso, y los procesos de información también se han visto alterados porque tengo modificado el contexto y los contextos en los cuales normalmente me desempeño. Y esto lleva a que yo entienda que estos procesos de la base de la acción a través de la cognición tienen que pasar por estos tres elementos. Por un lado, el control, todo lo que tiene que ver con la teoría idiomotora y la teoría del control motor, los procesos de percepción, donde trabajo con imaginerías y con todo lo que es la codificación, todas las neuronas en espejo y las acciones predictivas, que es la donde me permiten la identificación, la clasificación de los estados motores, todas las condiciones de conceptos o de abstracciones de conceptos que generalizo y que después generalizo a la acción motora, que voy a trabajar a través de lo que es la parte de imitación y de simulación, y que me permite generar todos los símbolos perceptuales que van a permitirme actuar de manera eficiente y que son los responsables de los procesos de generalización, de abstracción y de acción relacionada con el contenido. Quisiera además que entendiéramos que los niños aprenden en cualquiera de las áreas a través del movimiento corporal. Está demostrada la relación, por ejemplo, entre la movilidad corporal, el movimiento corporal, la construcción de profundidad de espacio y las relaciones, por ejemplo, con la lógica matemática. Por lo tanto, es muy importante que entendamos que estos elementos están implícitos en el desarrollo cognitivo y en las posibilidades de desempeño académico y en las posibilidades de desempeño de aprendizaje de nuevos conocimientos en este niño. Y muy rápidamente, como les decía, no iba a centrarme demasiado, es mucho más en términos fisiológicos que estoy hablando y biológicos que estoy hablando hoy de estas condiciones de aislamiento. Lo emocional se relaciona con el aislamiento y la disminución de la actividad física, ¿sí? Las condiciones de aislamiento se ha demostrado que pueden afectar emocionalmente al niño, generando sensaciones de soledad a pesar de estar en los núcleos familiares, porque en estos espacios en los cuales todos estamos en aislamiento buscamos espacios en los cuales nos aislamos de los otros, razón por la cual es viable que tengamos una sensación de soledad a pesar de estar todos en un mismo sitio. Por la presencia de maltrato y violencia física y psicológica, porque se le puede afectar cuando no se le tiene en cuenta, cuando no se le habla, cuando no se le escucha, o cuando no se le brinda unas rutinas que se han visto alteradas. Y todo esto produce que en estos niños la tristeza, el llanto constante y sin motivo, la ansiedad que lleva a comer constantemente, procesos de dolor de estómago, nerviosismo, entre otras, y miedo, desinterés por hacer cualquier actividad, puedan aumentar durante los procesos de aislamiento.
Por supuesto, están limitadas las relaciones sociales con otros niños, donde yo construyo el concepto de otredad y el concepto del yo. Y por lo tanto voy a generar ahí el yo tanto en todos sus niveles. Va a generar ahí una alteración en estas construcciones de identidades propias y de identidad del otro, y de respeto a mí mismo y de respeto al otro, y genero condiciones de alteración en el desarrollo de la personalidad. ¿Cómo se controlan estos efectos secundarios del aislamiento? A través de muchas condiciones, entre otros, a través de las interacciones claras, directas y propositivas que se tienen con los cuidadores. Pero fundamentalmente, voy a hacer énfasis en lo que me corresponde, es en la actividad física. La OMS en el 2018 y el Ministerio de Salud de Colombia en el 2020 han formulado que las niñas y niños de 5 años hasta la pubertad deben jugar libremente con su cuerpo, es decir, deben trabajar no con un juego solamente sentado en una silla o con un juego de salón o con un juego en una pantalla, deben explorar el espacio y jugar a través de su cuerpo, a través de rolar, saltar, correr, brincar, generar espacios de arrastre, de desplazamientos y demás. Ser activo en la niñez contribuye a que estos niños sean unos adolescentes y unos adultos más sanos. Y generan además algunas recomendaciones. Estos niños deben moverse como mínimo 60 minutos diarios con actividades moderadas a intensas y deben incluir ejercicios que ayuden a fortalecer músculos y huesos. En esta etapa los diferentes ejercicios físicos deben ser disfrutables, incorporando el juego y la competencia natural, y aquí hay un elemento fundamental. El juego y la competencia les permiten desarrollar todas las condiciones de abstracción, modelación, ideación, es decir, todos esos procesos cognitivos fundamentales, y la competencia es una construcción de identidad que le permite saber sobre el fracaso y sobre la superposición al fracaso, sobre la obtención del logro, sobre los procesos motivacionales que le incitan a ese logro y demás. Es recomendable entonces las condiciones de ejecución de multilateralidad del juego, es decir, debe el niño durante esta época probar con diferentes formas y movimientos que luego se suman para lograr una coordinación integral del cuerpo que incluye distintos gestos, tipos de movimiento. Incluso cuando se cree estar ante un niño con determinado talento vinculado a un deporte específico, esta virtud debe potenciarse en términos de multilateralidad, además de la práctica de otros ejercicios, así tenga que concentrarlo en algunos elementos que le llaman más la atención o que son más cercanos a esa práctica deportiva de actividad física que le llama la atención. Hay que ser creativo en la búsqueda de actividades que le generen confianza, además de que le gusten. Es importante que el niño disfrute la actividad. Y hay que evitar lo sancionatorio o limitante, por ejemplo, poner como castigo dejar un deporte o poner como castigo hacer una actividad física. Hoy por hoy en el aislamiento se puede someter a que el niño, como contraprestación por alguna falla dentro del comportamiento social permitido en el se le diga que tiene que hacer ejercicio. Ninguna de las dos cosas, ni hacer ejercicio como castigo, ni dejar una actividad física como castigo, son elementos relevantes para esta edad. Dentro de los tips que se promueven dentro de esta guía, se hace el promover diferentes juegos entre niños y niñas de su edad y dejar que ellos se guíen en el juego, es decir, que las normas sean algo que vayan aflorando dentro de este proceso de trabajo físico. Igualmente, dejar de experimentar o inventar movimientos durante el juego, aunque se equivoquen, es importante el ensayo-error, es fundamental para la construcción de las posibilidades. Igualmente, realizar deportes individuales, pero es conveniente estimular los juegos colectivos. Es muy importante esta interacción con el otro, las normas que tengo que generar de respeto, de cumplimiento y demás, son las que me construyen a mí en las interacciones con los demás. Igualmente, cuando estamos en sitios de adultos, demostramos que también hay un tiempo que se debe destinar desde esos adultos al ejercicio físico lúdico, promoviendo con el ejemplo el gusto por el deporte o la actividad física. Es decir, es muy importante que en ese ámbito familiar las personas disfruten el hacer actividad física y también promover el juego y el ejercicio como medio para educar en valores. Estos son elementos fundamentales dentro del trabajo que se debe hacer en estos tiempos.
Igualmente, hay que darle libertad para el desarrollo de juegos físicos dentro de los límites que se acuerden, enseñar los valores del cuidado personal y del cuidado de los otros, de los compañeros del grupo de juego, intervenir lo menos posible desde la visión de adultos en la valoración de los juegos. El deporte competitivo, como les decía, a temprana edad debe incluir el juego, la diversión y no las presiones de un deportista adulto profesional. Esto es fundamental que se tenga presente. El niño accede a las actividades físicas del deporte para disfrutar y aprender, no solamente para especializarse en unos niveles de competitivo y de logro de premios o de preseas. Y los padres, entrenadores y educadores debemos potenciar un correcto desarrollo físico, psicológico y emocional del niño a través de esta actividad física. Cuidar a las niñas y niños cuando realicen actividad física en ambientes de mucho calor, humedad o de alta radiación solar y asegurar buenos procesos de hidratación. Igualmente, vigilar lo que se llama el juego limpio, promoviendo el cuidado del otro tanto como el suyo propio. Básicamente esto era lo que tenía hoy para compartir y quiero darles inmensamente gracias. Gracias por su atención y por su tiempo. No sé si haya... Profesora Karin, muchísimas gracias por su excelente conferencia. Quisiera pedir a los asistentes formular sus preguntas a través del chat. La vez pasada la experiencia fue muy buena en que las preguntas iban apareciendo en el chat y la profesora muy hábilmente iba respondiéndolas. Yo quisiera ver si ya empezamos a tener... Mientras ello se da, me parece que una gran enseñanza es que si bien se habla del desarrollo motor, como señaló la profesora Karin, todas las demás dimensiones de los niños como seres humanos son tenidas en cuenta. Y de ellas, la emocional, en este tiempo de confinamiento, todos lo hemos conocido, ha tenido un gran impacto. Si yo quisiera aprovechar que pues todavía no hay preguntas o comentarios, para hacer mucho énfasis en entender que la emoción es algo que se desarrolla a partir de las experiencias, de la interrelación con el otro, y el movimiento corporal es uno de los elementos a través del cual yo puedo desarrollar unas condiciones de interacción sanas, saludables, que le permiten al niño realmente construirse a sí mismo como un ser humano que comparte, que genera acciones por el otro, que respeta al otro, pero que se respeta a sí mismo, y que a partir de eso genera unas condiciones emocionales de placer, de disfrute, también de control de la ira y de la emoción de manera efectiva. O sea, creo que debemos entender que ese movimiento sano es el que me permite a mí conocer, y a partir de conocer, sentir placer, desplacer, emociones que están siempre vigentes y que tengo que aprender a modular a través de los tiempos de manera efectiva. Sí, también quiero destacar el tener un sensorio íntegro, y para esta edad los niños deben haber tenido ya sus pruebas y valoraciones y tamizajes visual y auditivo. Así que un punto también importante es que de lo que hemos aprendido de la exposición de la profesora, bien sea como miembros del equipo de salud o bien sea como padres o madres o cuidadores, que sé que muchos en la audiencia lo son, observar a los niños si están viendo bien, si su equilibrio está bien, si su agudeza auditiva está bien, y si no, esto sería un motivo de consulta para el próximo control de crecimiento y desarrollo, que a lo mejor en muchos niños está retrasado por las circunstancias, y queremos recordar que cuando sea posible, esta debe ser una tarea primada, importantísima, de primera línea para los padres, acudir a los controles de crecimiento y desarrollo. Profe Breo, sí, tiene preguntas en el chat. Sí, hay una pregunta de Marta Lucía Cardona, ella me dice que qué recomendamos para los niños menores de 5 años. Pues yo voy a invitarte a que veas la presentación que hicimos hace 7 días, que está en el canal de YouTube, que trató básicamente sobre los niños en condición preescolar, pero fundamentalmente veíamos ahí que hay que mantener una actividad física entre moderada e intensa, condiciones aeróbicas y condiciones en términos de carga, que salta aparte de pliométrico y salto, que debe motivarse,
también toda la parte de integración de estructuras de potencia como impulsos y demás que deben generarse. Estos niños mínimos deben estar en actividad alrededor de 3 horas al día, y es lo que en promedio se les recomienda desde la OMS, y es muy importante la creatividad que los padres de familia y cuidadores deban tener al respecto de esto durante la actividad física diaria. La presentación está en el canal de YouTube, ¿cierto, Nubia? La presentación de la semana Sí, pasada, señora. que trató básicamente sobre los niños menores de 5 años. Me uno también al llamado que haces tú y quisiera hacer también un llamado. Sé que tenemos en la audiencia tanto fisioterapeutas como o terapeutas ocupacionales, médicos y demás. Y es muy importante que entendamos que la integración sensorial en algunos momentos o en algunas ocasiones no se va a dar espontáneamente, sino que requerimos intencionar un trabajo interdisciplinar, donde participamos varios de los profesionales que acabo de nombrar, para generar el desarrollo de la integración sensorial de manera efectiva, y que muchas de las condiciones que después se catalogan como procesos o que en el momento de la escuela se catalogan como condiciones de alteración de la atención, o que el niño no avanza en sus procesos de aprendizaje, o que no se relaciona de manera efectiva y eficiente, se relacionan con estos elementos de no integración sensorial, que no es una patología, es una condición en las cuales yo puedo desarrollar algunas estrategias realmente relativamente simples que van a lograr que esa integración se dé y que toda esta interacción que el niño tiene a través de su cuerpo, el movimiento y el espacio se pueda hacer de manera eficiente. De las preguntas que tienes en el chat. Es que no había bajado. Listo, sigo por acá. De acuerdo con la alteración del sistema límbico y de estructuras del sistema nervioso, ¿esta condición genera alteraciones en la memoria tanto a corto como a largo plazo? Sí, señor. Fundamentalmente se generan registros equívocos en la memoria que se pierden fácilmente, porque una de las relaciones que debe ser muy clara es cómo yo uno un proceso de acción equilibratoria a través de estas interacciones del sistema vestibular a las acciones de la emoción. Es cómo valoro, cómo pondero estas estructuras de acción en condiciones de valor emocional. Razón por la cual, ¿qué es lo que me va a generar realmente ese impacto en la memoria y ese almacenamiento, no solamente en el nivel cortical, sino en el nivel subcortical? Por lo tanto, esta disminución de relaciones del sistema límbico y de las estructuras del sistema nervioso sí me va a generar una alteración en la memoria de trabajo en el corto plazo y en la memoria a largo plazo para acciones más fijas en el tiempo. Gracias, Leo. Sobre la parte del comentario de Leo, muchas gracias. Seguimos con Flor Alba. Es que no ha visto todas las preguntas, mira. ¿Qué tipo de ejercicios para el niño de 4 a 6 años se pueden implementar? ¿Son válidos los mismos ejercicios que hace el adulto o hay consideraciones especiales? Hay que tener consideraciones especiales en el sentido de que el niño sí está manejando la gravedad, pero no la maneja tan eficientemente. Razón por la cual yo debo empezar con unas acciones que van progresando en complejidades de saltos con impulso pequeño, normalmente en sentidos verticales y en sentidos horizontales, y luego empiezo a vincularle todo lo que son los saltos con sentidos posteriores y laterales. A partir de como un control de esos impulsos en sentido posterior y lateral, puedo empezarlo a mezclar cualquiera de estas acciones con condiciones rotacionales específicas que le permitan controlar ejes de rotación, que son muy importantes para todos los procesos de estimulación vestíbulo visual y vestíbulo auditivo. Entonces, digamos que la recomendación sería, se pueden hacer, digamos, se puede tratar de simular, pero son en menos demanda, digamos, de los impulsos y mayor demanda en los procesos de amortiguación para el manejo del centro de gravedad. Establecer las rutinas para los procesos post-pandemia. Debemos tener presente que el niño ha estado en espacio cerrado, por lo tanto, la vinculación con los espacios abiertos puede llegar a generarle algo de ansiedad, y la vinculación nuevamente con grupos poblacionales, con grupos de niños o con grupos de adultos
y la interacción con ellos puede generar algo de ansiedad. Por lo tanto, mi recomendación es ir progresivamente, dependiendo del tiempo y dependiendo de las interacciones que hayamos hecho, poco a poco para que vaya modulando la ansiedad, que es uno de los elementos que básicamente puede estar interfiriendo y que puede llevar inclusive a respuestas algo violentas de defensa contra el otro o con el espacio mismo. Jacqueline, ¿cómo se establecerán las rutinas para hacer más ya? Kelly, buenos días. ¿Ese tiempo de actividad que se recomienda por 60 minutos aplica para cualquier rango de edad? No, este de 60 minutos está recomendado para los niños en edades escolares. Estamos hablando de 60 minutos de moderado e intenso en términos aeróbicos, mínimo, estoy diciendo mínimo, que está recomendado para los niños de los 6 años hasta los 10, 11 años. Para los niños menores estamos hablando de mínimo 3 horas de trabajo diario y a partir de aquí lo que hacemos son especializaciones en términos de demandas, de reglas, de conductas y de competencia. Entonces es básicamente para ese rango de edad. La página de YouTube, ¿tú la tienes? Que Leo la está pidiendo para que la mandemos por el chat. Se conoce que la población, bueno, se conoce para esta población baterías de evaluaciones que se tenga en cuenta la valoración de los timing. Hay baterías desarrolladas a nivel de niños para tiempos de reacción cognitiva, o sea, para todos los que son tiempos de reacción de selección de la respuesta y de respuesta motora, no tanto para los de ejecución, pero sí hay algunos estudios, Jenny, que podríamos, si me escribes, podemos conversar y te envío las referencias donde puedes evidenciarlas. Tema de aprendizaje motor, ID como elemento sustancial del aprendizaje cognitivo, dado que se suele hablar de intrusismo cuando... sí. Fundamentalmente, el niño aprende a través de la exploración de los espacios y de la exploración de su cuerpo. Quisiera que entendiéramos que los procesos cognitivos, es decir, los procesos de selección de la información, de predicción del espacio, de predicción de las velocidades y tiempos, que tienen que ver con la lógica matemática y además con el pensamiento o con las posibilidades de abstracción de información y de modelación, se generan a partir del movimiento que el niño realiza y de cómo ese movimiento se constituye en un set de información. Por lo tanto, cuando el niño no se mueve, tiene menos posibilidades de desarrollar condiciones de abstracción de información que quedan registradas para posibilitar los análisis lógicos y hacer las transferencias. Entendemos por transferencia esa posibilidad que yo tengo tanto de trasladar, es decir, de coger una información y trasladarla a una condición similar, o que solamente se modifican algunos aspectos, como por ejemplo las orientaciones en el espacio, o hacer las extrapolaciones, que es cómo utilizo ese nuevo conocimiento que he generado en dar respuesta a demandas nuevas y a construir una respuesta nueva. Por lo tanto, es muy importante entender que cuando el niño se mueve, el niño recibe información y empieza a generar todas esas vías de ponderación de la información que le permiten generar la construcción de conocimiento. Esas son de las condiciones bien importantes que quisiera resaltar, y es que no es intrusismo cuando nosotros trabajamos a través del juego o a través de la exploración, porque nosotros como fisioterapeutas lo que hacemos es construir toda esa base de la estructura de movimiento para que el niño pueda explorar, aprender, generar, interrelacionarse, jugar y demás. Y es desde ahí que el niño puede realmente construir una imagen o un modelo de cuerpo con el cual interactúa con los otros. Y es a partir de ahí, de ese modelo de cuerpo, que construye el modelo de espacio. El modelo de espacio se construye sobre ese modelo de cuerpo. En la próxima sesión estaremos hablando mucho más de los procesos de modelación, que creo que es lo más relevante en la construcción de los adolescentes. Entonces, generaríamos a partir de ahí unos procesos muy, muy importantes de cómo desde el movimiento yo construyo esa imagen corporal y construyo esa imagen de mí mismo y construyo esa imagen de posibilidad de acción que me permite a mí aprender, conocer, ponderar, abstraer y hacer constructos. Y es ahí con donde se trabaja las condiciones de movimiento corporal. Bueno, de esta manera hemos llegado al final, hemos llegado al final de esta presentación y tomo las palabras de la profesora Leonor Vera para agradecer a Karin.
agradezco la revisión tan importante de todo el contenido neurológico que tiene la motricidad y la emoción de todos. Es decir, una conferencia llena de contenido científico. Profesora Karen, muchas gracias. Esperamos por la invitación. de hoy en 8 días. A bueno, todos señora. el recordatorio de la cita a las 11 de la mañana para un tema de mucha importancia, del cual se había hecho ya alguna conferencia dirigida particularmente a los niños, pero es de tanta frecuencia que bien vale la pena tener otra ocasión de escuchar sobre la prevención de accidentes, que será el tema de la conferencia, como les decía, de las 11 de la mañana con la doctora Olga Janet Gómez. Mañana a las 8 de la mañana, un tema complementario trascendente para la pediatría es sobre vacunación. También están cordialmente invitados. Una vez más, Salud UNAL Contigo ha cumplido con la propuesta de llevar a la comunidad el conocimiento y la experiencia. Feliz día para todos. Feliz día, muchas gracias. Cerrar sus micrófonos.